Muy buenas tardes. Soy el maestro en Derecho Edgar Ramírez Valdés. Me presento, soy especialista en proceso penal acusatorio, abogado litigante en materia penal. Soy docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como docente universitario en diversas universidades particulares de la ciudad de Toluca, Estado de México. El día de hoy voy a hablar de un tema bastante interesante que es el desahogo de la audiencia inicial, cuando tenemos obviamente una persona que se encuentra privada de su libertad y también cuando la persona que es señalada por haber cometido un hecho que la ley señala como delito, pues también se encuentra en libertad. Es decir, que puede llevar a cabo su procedimiento estando en libertad sin necesidad de ser privado de su libertad. Ahora bien, les doy la bienvenida. Vamos a hablar de este tema muy interesante. Y en primer lugar, pues creo que tenemos que señalar qué es una audiencia inicial. La audiencia inicial es la primera audiencia en la cual el órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, va a tener contacto con la persona indiciada por parte del Ministerio Público para efecto de que se le formule una imputación. Ello en el supuesto de que esta persona se encuentre en libertad, obviamente por un delito que no amerite una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo cual podrá llevar a cabo su procedimiento estando en libertad. Ahora bien, también tenemos que esta audiencia inicial se puede aperturar cuando una persona quede privada de su libertad, cuando se realice una detención en flagrancia o en caso urgente, o bien se haya librado una orden de aprehensión y se haya ejecutado la misma en contra de dicha persona. Y inmediatamente, pues las autoridades que cumplen esta orden de aprehensión, que por lo regular va a ser la Policía de Investigación, le van a dar cuenta a la gente del Ministerio Público para efecto de informarle que ya han cumplido, ejecutado la orden de aprehensión y tendrán que poner a disposición a esta persona inculpada por un hecho delictuoso que la ley señala como delito, dentro de los centros penitenciarios, hablando a nivel local, de los centros penitenciarios y a nivel federal de los centros federales de readaptación social, de reinserción social. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando tenemos una persona detenida por estar bajo estos supuestos de flagrancia, caso urgente o que se haya ejecutado una orden de aprehensión? O bien, cuando tenemos a una persona que se encuentra en libertad, pero el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación. ¿Por qué? Porque ya hay una denuncia, hay una querella, o bien su equivalente, que puede ser una denuncia anónima, tal y como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que tendríamos que hacer en la audiencia inicial cuando nuestro representado, en este caso la persona que es señalada como un posible agente de haber cometido un hecho delictuoso, que lo vamos a llamar en este caso indiciado, pues es puesto a disposición del juez de control para efecto de que el juez de control resuelva su situación jurídica. Y como la persona se encuentra privada de su libertad, en este momento, pues se tiene que resolver su situación jurídica por parte del juez de control de manera inmediata. Es decir, es un acto que no admite demora, por lo cual se tendrá que generar la audiencia respectiva, que en este caso es la audiencia inicial, de manera inmediata, obviamente, en horarios hábiles para el juez de control. Posteriormente de que han detenido a la persona indiciada, pues se tiene que trasladar al centro penitenciario. En el centro penitenciario lo van a resguardar hasta el momento en que sea señalada su audiencia e inmediatamente se tendrá que colocar a esta persona en la sala de audiencias del centro penitenciario donde haya sido detenido o haya sido ingresado y se tendrá que desahogar la audiencia inicial. Ahora, ¿cuál va a ser el primer acto que vamos a llevar a cabo dentro del desahogo de la audiencia inicial? El primer acto, pues, cuando tenemos a una persona privada de su libertad, va a ser el control de legalidad de la detención. Como debemos advertir, pues una persona solamente puede ser detenida tal y como lo refiere nuestro artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en el párrafo número 4 y
quinto de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el párrafo quinto de la Constitución Política? Nos establece que cualquier persona puede ser detenida o puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud ante el Ministerio Público. De igual forma, nos habla del fundamento de la existencia del Registro Nacional de Detenciones, que también es un nuevo parámetro que recientemente, a partir de finales del año 2019, pues se viene incorporando dentro de lo que es una de las formalidades que tiene que llevar a cabo el agente del Ministerio Público y obviamente los policías que ponen a disposición a la persona indiciada en el momento de que lleven a cabo una detención en flagrancia. Y el párrafo sexto, que nos habla solamente en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la propia ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial, obviamente por razón de hora, lugar o circunstancias, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, y a esto es a lo que se le llama una detención por caso urgente. Entonces, esos son los dos supuestos bajo los cuales nos vamos a encontrar de que se podrá detener a una persona y privarla de su libertad hasta el momento en que queda a disposición del juez de control para que resuelva su situación jurídica. Ahora bien, la audiencia inicial, cuando tenemos detenido, se tiene que verificar, como ya lo comenté, en primer lugar, el control de legalidad de la detención. ¿Qué se va a verificar en este control de legalidad de la detención? Pues obviamente que la detención realizada en contra de la persona indiciada se haya ajustado a derecho, tal y como lo señala el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto y en su párrafo sexto. De igual manera, según lo establecido por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, referido en el artículo 146, fracción primera y segunda de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde vamos a encontrar también el fundamento de la detención por flagrancia. Sin embargo, este es el primer acto procesal que se va a llevar a cabo dentro de la audiencia inicial, donde el juez verificará si efectivamente esa detención fue ajustada a derecho o no lo fue, y en caso de que no haya sido ajustada a derecho esa detención, ordenará la inmediata libertad de la persona que haya sido privada de su libertad, que haya sido detenido en delito flagrante o en caso urgente. Ahora bien, para que siga nuestro procedimiento ordinario en una audiencia inicial, pues el juez de control tiene que calificar de legal la detención. Entonces, acto seguido, una vez que se ha calificado de legal la detención por parte del juez de control, previo a que haya verificado que efectivamente se encuentran cubiertos los extremos del 16 constitucional, párrafo quinto o párrafo sexto, y de igual manera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues lo concerniente será llevar a cabo lo que nosotros conocemos como el acto de la llamada formulación de la imputación. ¿Qué es una formulación de imputación? Este acto lo lleva a cabo el agente del Ministerio Público en el desarrollo de la audiencia inicial. ¿Pero qué es una formulación de imputación? La formulación de imputación no es otra cosa más que la comunicación que realiza el Ministerio Público hacia la persona que es considerada como indiciada, informándole que existe una investigación en su contra por la probabilidad de que él haya participado o haya cometido un delito, y que el Ministerio Público ha realizado una investigación y cuenta con datos de prueba. ¿Qué son esos datos de prueba? Son todas las diligencias que la gente del Ministerio Público desarrolla y que plasma directamente en su carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación pues viene conformada con lo que son todas las técnicas de investigación, todos los actos de investigación que puede llevar a cabo el agente del Ministerio Público y que servirán para efecto de poder explicarle al juez de control que efectivamente existe una probabilidad de que la persona indiciada haya desplegado esa conducta y que esa conducta sea señalada como un hecho que nuestra legislación penal pues lo tipifica como un delito, como un hecho delictuoso. Recordemos ello también para efecto de corroborar pues los extremos constitucionales para poder
demostrar una responsabilidad, en este caso, una probable responsabilidad, tal y como lo refiere pues nuestra legislación procesal penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del artículo 307, que es el fundamento donde inicia el desahogo de la audiencia inicial y que nosotros queremos acreditarlo conforme lo establece el artículo 316 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos marca cuáles son los requisitos que debe tener esa resolución que va a emitir el juez de control que nosotros conocemos como el dictado del auto de vinculación a proceso, o bien también puede pronunciarse con un auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, pues antes de llegar a esas instancias tenemos que señalar que el siguiente acto procesal durante la audiencia inicial es, como ya lo había señalado, la formulación de la imputación. Esta formulación de la imputación, pues es esa comunicación que realizó el agente del Ministerio Público hacia la persona indiciada, comunicándole que existen datos de prueba que acreditan que él participó o cometió un hecho que la ley señala como delito. Asimismo, le va a informar cuál es la clasificación jurídica del hecho por el cual le está imputando. De igual manera, quiénes son o cuál es el nombre de los acusadores, de aquellas personas que lo están acusando por la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Posteriormente a que le ha formulado una imputación, el agente del Ministerio Público pues ya le dio a conocer al imputado cuáles son esos datos de prueba. También el órgano jurisdiccional cabe señalar que de manera oral, pues como tal lo dice el principio general del proceso penal acusatorio, que el proceso penal será oral, será de carácter público y que obviamente estará presente en todas las diligencias del órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control. Entonces aquí debemos advertir que hay una formulación de imputación, entonces la persona imputada, que ahora le vamos a conocer como imputada, ¿por qué? Porque ya se le ha formulado una imputación, en ese momento pues ya está en actitud de poder dar contestación a lo que es el cargo que el Ministerio Público le está, por el cual está imputando ese hecho que la ley señala como delito, y el imputado pues tendrá derecho a rendir una declaración para poder contestar a ese cargo del Ministerio Público. Pero también cabe señalar que el imputado pues está en su derecho también de no rendir una declaración, de reservarse. Es un derecho que tiene el imputado durante todo el procedimiento y que puede hacerlo valer en específico durante este estadio procesal del desahogo de la audiencia inicial. Posteriormente, pues declare o no declare, si declara puede hacerlo mediante preguntas de su defensor o bien de manera libre, como él lo desee, y podrá llevar a cabo esa declaración. Posteriormente, pues el órgano jurisdiccional, una vez que le ha preguntado si desea rendir o no rendir una declaración, pues le vuelve a dar el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, con la finalidad de que el Ministerio Público pueda hacer una petición nuevamente que le conocemos nosotros como la petición de solicitud de vinculación a proceso en contra de la persona imputada. ¿Qué sería esta petición de vinculación a proceso por parte del agente del Ministerio Público? Aquí debemos de señalar que el agente del Ministerio Público ya formuló una imputación, ya se verificó que si el imputado quiere declarar o no declara, entonces el Ministerio Público estaría en actitud de peticionar lo que es la vinculación a proceso. La vinculación a proceso es una petición que realiza el Ministerio Público ante el juez de control en presencia del imputado y de su defensor, donde va a justificar los motivos bajo los cuales pues solicita se dicte esta resolución, que es una resolución de carácter interlocutorio que resuelve la situación jurídica de manera provisional del imputado, con un auto que le conocemos como auto de vinculación a proceso y también puede ser un auto de no vinculación a proceso. Aquí quiero señalar que si se dicta un auto de vinculación a proceso por parte del órgano jurisdiccional, pues quiere decir que la persona imputada seguirá sujeta al procedimiento penal acusatorio. Quiere decir que todavía el agente del Ministerio Público cuenta con un nuevo lapso de tiempo que le vamos a conocer como un plazo de investigación complementaria, en el cual pues debatirán las partes, tanto agente del Ministerio Público, tanto defensa del imputado, pues un plazo prudente que obviamente será acordado por parte del juez de control para efecto
de que puedan seguir incorporando datos de prueba a la carpeta de investigación de la gente del Ministerio Público. Que para ello también quiero señalarles que estamos hablando de la audiencia inicial, pero cabe recalcar que la audiencia inicial forma parte de un acto de la etapa de investigación, y para ser exactos, de la etapa de investigación inicial. Recordando también que la etapa de investigación se divide en investigación inicial y en investigación complementaria. Entonces, con el cierre de la audiencia inicial, que es lo que estaremos verificando, pues se va a despegar lo que va a ser prácticamente el plazo de la investigación complementaria que va a fijar el juez de control, previo control horizontal entre las partes, entre el Ministerio Público, defensa del imputado, y obviamente tendrá posteriormente la gente del Ministerio Público las facultades que señala la propia ley para, en su caso, pues, expedir lo que va a ser una acusación en contra de la persona. Pero bueno, regresando con esta cuestión del desahogo de la audiencia inicial, posteriormente que se realiza la petición de la gente del Ministerio Público, esta debe ser fundada y motivada, haciéndole saber al juez de control el hecho circunstanciado del delito, haciéndole saber nuevamente cuáles son todos los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación hasta ese momento, y de igual manera los fundamentos dogmáticos en que va a sustentar obviamente esa petición de vinculación a proceso, concatenados efectivamente a si hay o no una participación por parte del sujeto activo del cual están solicitando la vinculación a proceso, y que todo ello debe de ir señalado conforme a lo establecido por nuestras propias leyes, que los datos de prueba concuerden en que existe un hecho delictuoso, que efectivamente con esos mismos datos de prueba se adquiera lo que es esa probabilidad que está buscando la gente del Ministerio Público de que el sujeto cometió un delito o participó en ese delito, tal y como lo señalan los extremos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, previo a que se ha solicitado esa solicitud de vinculación a proceso, quiero señalar que en ese momento el órgano jurisdiccional tiene que realizarle una pregunta al sujeto imputado. Esa pregunta versa respecto a en qué tiempo desea que se resuelva su situación jurídica. Nuestra legislación nos señala que el juez de control está en aptitud de resolver la situación jurídica de la persona imputada en un plazo de 72 horas, que es ese plazo ordinario, o bien ese plazo se puede prorrogar a petición de la defensa del imputado cuando desea incorporar datos de prueba dentro de la carpeta de investigación en el plazo constitucional, que ese plazo se amplía al doble, que sería un plazo de 144 horas. O bien, el órgano jurisdiccional también pudiera estar en aptitud de poder pronunciar su resolución de auto de vinculación a proceso o de auto de no vinculación a proceso en la misma audiencia inicial donde se lleve a cabo, siempre y cuando pues, la defensa del imputado, previa anuencia del imputado, pues manifiesten que no tiene ningún dato de prueba por incorporar dentro del plazo constitucional. El órgano jurisdiccional podrá resolver en esa misma audiencia la situación jurídica de la parte imputada. Ahora bien, previo a que el órgano jurisdiccional le ha hecho de su conocimiento a la parte imputada en qué plazo desea que se resuelva su situación jurídica, el imputado pues tendrá que responder si su situación jurídica se resuelve en el plazo de 72 horas o bien en el plazo de 144 horas o incluso en la misma audiencia. Obviamente, para que continúe nuestro procedimiento, pues se tiene que seguir con el procedimiento ordinario de la audiencia inicial, que sería el dictado de un auto de vinculación a proceso. Pero aquí quiero señalar qué pasa si se llega a dictar un auto de no vinculación a proceso por parte del órgano jurisdiccional. En caso de que se llegue a dictar un auto de no vinculación a proceso, quiere decir que no se encontraron los elementos suficientes, es decir, con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación del agente del Ministerio Público, para efecto de dictar un auto de vinculación a proceso, por lo cual, pues esos datos de prueba no fueron suficientes para comprobar incluso la existencia de un hecho y que ese hecho sea considerado como delito, y que obviamente tampoco existe una probabilidad de que con esos datos de prueba se acredite que la persona imputada pues haya desplegado una conducta o haya participado en dicho hecho. Ahora bien, el dictado del auto de vinculación a proceso, como se los refería, tiene que cumplir ciertas características.
Esas características están marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 316 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre esos requisitos fundamentales, el primero debe ser que se haya formulado la imputación, la formulación de la imputación respecto del hecho por el cual está imputando a la gente del Ministerio Público. Un segundo requisito es que se haya otorgado al imputado la oportunidad para poder rendir su declaración, que también es un acto procesal que ya habíamos comentado. Y el tercer supuesto, que de los antecedentes de la investigación, es decir, de todos los datos de pruebas que tiene el agente del Ministerio Público en su carpeta de investigación, pues se cuente con datos de pruebas suficientes para acreditar un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que la persona imputada lo cometió o participó en dicho hecho delictuoso. Obviamente estamos hablando de que existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Por ese motivo y por esa razón, el juez de control pues emitirá lo que es el dictado del auto de vinculación a proceso. Y obviamente que no se actualice ninguna causal de sobreseimiento respecto a lo que es el procedimiento penal, para que no impida la tramitación del procedimiento ordinario una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso. Y posteriormente, pues, se dicta el auto de vinculación a proceso, se tiene que abrir debate por parte del juez de control para efecto de que las partes puedan llevar a cabo lo que es el debate del plazo de investigación complementaria, que ya había comentado que era ese plazo de investigación, donde todavía el Ministerio Público, el asesor jurídico, la defensa del imputado, pues pueden seguir incorporando datos de prueba a la carpeta de investigación con la finalidad, obviamente, en primer lugar, que el Ministerio Público busca que se lleve a cabo una acusación que en su momento la pueda formular ante el órgano jurisdiccional y que pueda cerrar su investigación. Ello, obviamente, comprobando que en verdad existe una responsabilidad por parte del sujeto activo del imputado y que cuenta con los datos de prueba suficientes para poder comprobar. Y posteriormente a la defensa, pues la defensa busca deslindar la acusación del agente del Ministerio Público. Para ello también pues tiene esa oportunidad de poder incorporar los datos de prueba que estimen necesarios para en su momento llegar ya a juicio, admitidos como medios de prueba y desahogados como pruebas, y obviamente deslindar la acusación del agente del Ministerio Público. Entonces este plazo pues lo decide el juez de control previo debate entre las partes, es fijado y en el día que el juez de control señale que ha fenecido el plazo de investigación complementaria, en ese momento el agente del Ministerio Público tendrá que decretar el cierre de la investigación, quiere decir que ya no se podrá incorporar ninguna diligencia a la carpeta de investigación del fiscal. Y por último, pues señalar que la audiencia inicial culminará con la imposición de la medida cautelar por parte del juez de control hacia la persona imputada, en el sentido de que la medida cautelar, tal y como lo marca el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referentemente a que se tendrá que imponer una medida cautelar a la persona imputada con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. Asimismo, esta medida cautelar se impone para garantizar lo que es la seguridad de la víctima u ofendido o bien de algún testigo que tenga que intervenir durante el desarrollo de la investigación. Y el tercer punto que también nos marca el artículo 153 es referentemente a que se deberá evitar la obstaculización del procedimiento en caso de que obviamente el imputado pues pueda hacer algunas cuestiones inherentes a obstaculizar lo que es este procedimiento penal. Bajo esas circunstancias, pues el juez de control impondrá lo que es la medida cautelar, que dichas medidas cautelares las vamos a encontrar a partir del artículo 155, donde tenemos 14 fracciones donde nos señalan cuáles son las medidas cautelares que el juez de control podrá imponer a la persona imputada durante el desarrollo de una audiencia inicial, con la finalidad, obviamente, que ya habíamos comentado, que señala el artículo 153. Hablando de ello, pues la primera fracción que nos habla de estas medidas cautelares es la presentación periódica del imputado ante el órgano jurisdiccional o ante la autoridad que él señale, que es la primera medida cautelar, que por obvias razones, al ser la primera medida cautelar,
quiere decir que es la medida que se debe utilizar con mayor frecuencia. Ello también para garantizar, obviamente, lo que es los derechos de la parte imputada, en el sentido de que deberá gozar de su libertad y únicamente, como lo dice también nuestra legislación, de carácter excepcional, se tendrá que imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que dicha medida la ven plasmada en la fracción número 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como bien lo refiere la propia ley, es únicamente de carácter excepcional, es decir, que el órgano jurisdiccional tiene que darle mayor valor a las primeras medidas cautelares, en esencia la primera medida cautelar, y posteriormente, si la primera medida cautelar no es suficiente para hacer que el imputado comparezca a todas y cada una de las audiencias, obviamente que se proteja lo que es a la víctima u ofendido, a algún testigo, o bien se esté obstaculizando el procedimiento, pues el órgano jurisdiccional puede hacer uso de las diversas medidas cautelares marcadas en el artículo 155 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente a ello, pues con el debate de la medida cautelar, la audiencia inicial tendrá que terminar. Esta audiencia inicial pues termina ya con el dictado de un auto de vinculación a proceso, termina ya también con lo que va a ser la imposición de una medida cautelar y con el establecimiento del plazo de la investigación complementaria. Entonces, a grandes rasgos, pues esto es los actos procesales de cómo se lleva a cabo, cómo se desahoga una audiencia inicial. Les agradezco mucho por haber compartido conmigo esta pequeña clase. Pueden visualizarla a través de YouTube y recuerden que juntos compartimos el conocimiento.